Bienvenidos al pulso geopolítico de Intereconomía, en el que hay que comenzar casi en clave de novelas de Le Carré, de Forsyth. El hecho es que un experto en armamento ruso, algunos dicen que el mayor experto ruso en ese ámbito, que participó en el desarrollo de misiles de crucero que se han usado en la guerra del Kremlin contra Ucrania, ha sido asesinado, ha aparecido asesinado en un bosque de una región cercana a Moscú. Varios medios de Ucrania, incluidos el Ukrainska Pravda y el Kyiv Independent, señalan que el tiroteo fue llevado a cabo por la agencia de inteligencia militar de Ucrania, GUR, y han citado fuentes anónimas de la defensa ucraniana. Como vemos de película, un científico experto en tecnología militar asesinado por la inteligencia del rival en el corazón de Rusia. Es de película, pero es la realidad que vivimos. Por otro lado, hablamos de Siria. Es ineludible. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, ha enviado al principal diplomático comunitario a reunirse en Damasco con las nuevas autoridades del país. Es el principal representante en Siria. Esperan hechos, no solo palabras de la transición política. Hasta ahora Al-Julani ha hablado mucho de cómo quiere un régimen integrador, pero de momento piden desde Bruselas hay que pasar a los hechos. Obras son amores. Kallas ha participado en Jordania en una reunión con los países árabes, también Turquía y Estados Unidos, para debatir el compromiso que se puede mantener con los nuevos dirigentes sirios, lo que se espera de ellos. Hay que recordar que la Unión Europea tiene a la formación HTS, a la que pertenece Al-Julani, en su lista de organizaciones terroristas, pero fuentes comunitarias sostienen que eso no es un impedimento para entablar negociaciones, contactos. También ha subrayado la importancia desde Bruselas, la alta representante, de trabajar con las Naciones Unidas para respaldar un proceso político que esté gestionado por los propios sirios, y precisamente el enviado de Naciones Unidas para Siria, Geir Pedersen, está en el país y ha señalado la necesidad de formar un gobierno que sea inclusivo, de concentración desde el principio, en el que estén todos los grupos políticos, todas las confesiones de Siria, y que se restablezcan la seguridad y los servicios del país. Pedersen subraya la importancia de que en la nueva Siria haya una justicia creíble, que no haya venganzas, pero que haya un proceso que sea creíble para que los responsables de los crímenes que se han perpetrado durante el gobierno de Bashar al-Assad, esos 24 años de gobierno, especialmente lo que sucedió con las revueltas populares de la primavera árabe, rindan cuentas por sus actos. Por eso, y de momento, la Unión Europea no va a levantar las sanciones a Siria mientras sus nuevos gobernantes no garanticen que las minorías no van a ser perseguidas, que los derechos de la mujer no serán respetados, protegidos, en un gobierno unificado que rechace extremismos religiosos. Y este asunto va a ser complejo porque Siria es un mosaico de religiones en el que, aunque el Islam obviamente es el mayoritario, hay minorías. El suní es el Islam mayoritario, pero hay chiitas, como la propia casta gobernante era miembro de una de las tribus, en concreto de la alawita, pero además también hay incluso cristianos maronitas, hay drusos, todas estas confesiones, hay kurdos que temen la llegada de los islamistas sunitas de Al-Julani al poder. Y entre tanto, y a todo esto, la Knesset, el Parlamento israelí, ha aprobado planes para aumentar el número de colonos en los altos del Golán. Recuerden, ese territorio en disputa con Siria desde 1967, un anuncio que se ha producido, como vemos, tras la caída del régimen de Al-Assad, y Benjamín Netanyahu ha asegurado que se abre un nuevo frente en Siria, un plan para aumentar el número de colonos que también se ha producido en otras zonas del territorio palestino, y que es una nueva fase de ese enfrentamiento por la meseta siria, por otro lado clave, por si no lo saben, para el suministro de agua a Israel. Por lo tanto, los altos del Golán, desde luego, no es un territorio al que fácilmente vaya a renunciar Israel, por mucha resolución que pueda haber en contra o por mucha vuelta a las fronteras previas al 67 que en un hipotético caso se produjera. Y es que el conflicto entre Palestina e Israel es uno de los más complejos y prolongados de la historia contemporánea, lo sabemos, una tragedia de dimensiones políticas, humanas y religiosas que ha marcado todo el siglo XX, que tiene raíces seculares mucho más antiguas, pero que se desata a partir del 17, con ciertos hitos, el 17, el 48, el 67, el 73 y todo el siglo XXI. Un conflicto, como digo, de profundas raíces históricas, con el desmantelamiento del Imperio Otomano como telón de fondo, la Declaración Balfour y todo lo que sucedió después. El caso es que, además, todo esto se ha visto contaminado por la irrupción de distintos actores, tanto regionales, que quieren mantener un peso, como es el caso de Irán, por ejemplo, como internacionales, porque al final hay que tener en cuenta que ahí en esa zona han intervenido los anteriores propietarios, entre comillas, del terreno, como fueron los británicos, en cuya responsabilidad
tiene que incurrir, cómo se ha desarrollado toda esa descolonización, sin duda, también los franceses, en este caso por cercanía con Líbano, que era parte del territorio administrado por ellos, y, como no, Estados Unidos, que siempre ha querido hacer de gendarme en la zona, defendiendo sus intereses, obviamente. Al final parece que toda la situación que se está desarrollando allí no hace más que enfrentarse con un muro en el que nos golpeamos una y otra vez en un ciclo continuo de golpes por parte de uno y otro lado, de respuestas, de ataques. Al final, tanto lo que dice el Talmud como el Código de Hammurabi, ese ojo por ojo, ese diente por diente, es lo que está marcando el drama de una zona del mundo en el que hay un conflicto soterrado, un conflicto presente, enquistado, que no terminamos de solucionar. Vamos a hablar de eso, sin duda vamos a ahondar en un conflicto en el que parece que no hay fin y en el que sin duda las soluciones, más allá de concreciones políticas concretas, parece que pasan por la voluntad de las partes, porque haya un reconocimiento mutuo de las aspiraciones y los derechos del otro. Sin ello, nunca se va a terminar. Hacen falta dos requisitos claros en un principio para que esto empiece a encaminarse hacia una solución. Por un lado, desde la parte musulmana tiene que haber una aceptación sin reservas de la existencia de Israel, y eso ahora mismo está muy lejos. El propio Hamás, que gobernaba en Gaza, tiene en su carta fundacional la destrucción de Israel. Irán tiene lo mismo. Entonces, eso, mientras no se produzca la aceptación del Estado de Israel, no va a haber solución. Pero por otro lado, también tiene que haber una aceptación israelí sin reservas de un territorio palestino que sea viable social y económicamente, y que pueda ser independiente. Cuestiones claves, difíciles, pero sin las que, sin duda, sin ellas no va a haber una paz en ese territorio. Vamos ya con todas las noticias que han llegado a nuestra redacción. Va a ser en forma de titulares que elabora Blanca El Tronco, y va a ser después de un pequeño alto en el camino. Hacemos una parada y sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. No se vayan.